Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Se nos desbordó un poco la sala, hay gente que no pudo entrar. Lamentablemente el éxito de Jordi es demasiado grande, su fama lo precede. Y lo que vamos a hacer es una presentación de 1 hora, y la media hora restante con la que sí contamos va a ser para que Jordi les firme sus libros y la gente que no entró también pueda pasar a que le firmen sus libros. Así que aprovechemos cada minuto que tenemos de esta presentación. Bueno, ya saben, toca la presentación del Cuerpo Eléctrico, la novela más reciente de Jordi Soler. Quienes ya la hayan leído, pues saben que estamos ante un libro extraordinario, muy divertido, un retrato de nuestra sociedad actual hecho en tiempos de don Porfirio Díaz, digamos, pero que prefigura los tiempos que vivimos de una manera casi spooky, un poco aterrante, pero ya nos contará Jordi qué pasa con la escritura de un libro que de alguna manera anticipa el futuro que va a venir. Jordi es un querido autor de Alfaguara de mucho tiempo y nos da mucho gusto tener aquí su libro más reciente y todos los que vengan. Para presentarlo tenemos a una presentadora de lujo que es Lynn Feinstein. Cuando le pedí que me dijera cómo quería que la presentara, me dijo, pues pongo cancioncitas en películas y series. La verdad es que es una productora musical, tal vez la más destacada del país. Ha musicalizado películas importantísimas y ahora muchas series. Y de alguna manera es lectora dura de Jordi, de todos y cada uno de sus libros. Y este es un libro que por cierto tiene por ahí una playlist preparada por el propio Jordi, que no vamos a poder poner hoy, pero para decirles que Jordi también imaginó su libro de una manera muy musical. Y yo creo que la conexión entre estos dos amigos de hace mucho tiempo, leyendas de la radio mexicana, por cierto, la combinación literario-musical va a ser muy interesante. Así que sin más prolegómenos, los dejo con Lynn y vamos platicando poco a poco sobre el libro. Buenas tardes y gracias por venir. La verdad es que el playlist que hizo Jordi para el libro no tiene nada que ver con el libro. Si lo quieren oír bien, va a ser un playlist muy bonito, pero en realidad ese libro yo lo acompañaría entre valses y, pues, ¿qué será? Como entre música de Liszt, de Händel y de Rossini. A ver, Lynn, nadie va a querer leer mi libro. Te pones en este plan. No sé, si les digo también que es una novela donde pueden oír a los Doors, también les va a dar hueva. La verdad sí, es que, es verdad. ¿no? En realidad es una novela que lo que tiene es que muestra un México espectacular, como todos los libros de Jordi. Yo a Jordi lo conocí siendo su voz. Cuando él entró en Rock 101, a Luis Gerardo, que dirigía la estación, le pareció que la voz de Jordi era horrible. Era gangosa, no se le entendía nada y hablaba muy lento. Y entonces yo estaba ahí de locutora, dirigiendo y haciendo todos los programas que se pudieran gratis porque no nos pagaban. Y entonces fui su primera voz. Y después de un par de programas, o un año habrá sido, que fui su voz, Jordi empezó a tener su propia voz. Y hasta hoy creo que es la voz de Jordi la que a mí me acompaña. Hay una cosa de la voz de Jordi que siempre ha estado ahí entre lo musical, pero sobre todo en cómo muestra y demuestra México. Todas sus novelas hablan de un México que nos es entrañable, en ese realismo mágico que yo ubico entre Alejo Carpentier y lo bueno de Jodorowsky, no lo cursi de Jodorowsky, lo bueno de Jodorowsky que tiene que ver con los frikis, que tiene que ver con la parte de esa de santa sangre o esos personajes que físicamente no son bonitos, no son buenos, son extraños. Y entonces cuando pensé, ¿por qué me está invitando a presentar un libro? Algo que nunca he hecho, la verdad es que es la primera vez que lo hago, entendí porque yo era una friki que podía estar en ese tren que recorre Estados Unidos entrañable de hace un siglo o más, que no lo es ahora, pero era cuando un tren lleno de opio y de frikis podía recorrer de un lado de Estados Unidos al otro, y lo que importaba no era lo que vendían, sino la fraternidad que había en esos frikis. Así era un poco cuando nos conocimos en Rock 101. Éramos una serie de frikis que teníamos un aguante increíble para estar en ese trabajo del circo que era hacer la radio, o no del opio, no manufacturábamos opio, pero sí manufacturábamos una serie de contenidos que transmitían a partir de emociones y de sensaciones extrañas, que es lo que siempre me pasa con Jordi y sus novelas.
como describe Veracruz también, ese estado entrañable que tanto ha acabado los políticos mexicanos. Para quien haya leído la novela, yo creo que esta es la primera novela que relata ese vínculo entre un político y un narco. El personaje de Lobatón es el primer narco político o político narco mexicano que encuentra cómo hacer negocio en Estados Unidos transportando la droga en el tren del circo. Así que por eso estamos aquí, creo, porque somos parte de ese tren y de esta novela espectacular que habla de y lo describe muy bien Jordi al principio del libro, y creo que es mejor que lo lea antes de yo dar mi interpretación, que habla de la historia de Cristino Lobatón, su fructífera relación profesional con una liliputense mexicana, Lucía Zárate, que se convirtió en la vedette más importante de Estados Unidos a finales del siglo XIX, y de la estrambótica sociedad que formó con P.T. Barnum, el amo del freak show. De eso se trata esta novela, y aguanta las 300, 278 hojas para contarnos, más allá de ese viaje de los freaks, son esos personajes que se empiezan a delimitar en nuestra sociedad, en nuestra política. Y para no hablar yo tanto, me gustaría hacerle una serie de preguntas a Jordi, que a lo mejor por ahí podríamos entrar a la novela, y que nos empiece a platicar cuál fue el impulso de esta historia. Al principio tienes una frase, Jordi, que me gusta mucho, que es de Walt Whitman, y que creo que por ahí empieza a delimitarse un poco la historia, y que la puedo leer para que nos cuentes de dónde viene. Me paro a contemplar desde muy lejos y encuentro algo profundamente conmovedor en esas grandes masas de hombres, hablando de la Feria del Libro, que siguen a aquellos que no creen en los hombres. ¿De dónde viene este impulso? ¿De dónde sale esta novela? Bueno, primero agradezco la presencia de todos como siempre. Me siguen acompañando después de, no voy a decir ya ni los años, pero desde el siglo XX que hay gente que acompaña y lee mis libros. Yo, a diferencia de Whitman, sí creo en los hombres. Yo creo que hay masas respetables, y la frase me parece que define la historia. Es como todos los epígrafes, una frase que encontré y elegí ya que estaba escribiendo el libro, ¿no? No es que la novela parta de estos versos de Whitman, porque Whitman es uno de los personajes, digamos, psicológicos del libro. No aparece él, pero todo el tiempo aparecen sus ideas. En el siglo XIX en Estados Unidos, los estadounidenses se preguntaban, ¿qué es ser de este país? Ya no eran europeos, porque en 1876, cuando sucede esta novela, hacía exactamente 100 años que se había firmado el Acta de Constitución, es decir, llevaban 100 años siendo algo que no quedaba claro, y un grupo de escritores, intelectuales y poetas como Whitman empezaban a preguntarse, ¿qué somos? El libro Hojas de Hierba de Whitman, de donde salen los epígrafes, es ni más ni menos que el diseño poético de esa nación, que por otra parte sería la tierra del todo vale, del capitalismo salvaje. Paralelamente en México, exactamente en ese tiempo, en la época del Porfiriato, había un grupo de filósofos positivistas que se preguntaban, ¿qué somos los mexicanos? Ya no eran en esa época propiamente, digo no eran porque yo no vivía entonces, no porque no sea mexicano, no eran ni indígenas prehispánicos, ni españoles, ni criollos, era ya otro pueblo. Y cuando estaba escribiendo esta novela, que como bien sabes, yo escribo mis novelas sin un esquema, sino más bien como se van haciendo, me di cuenta que el gran referente de esta construcción de los dos países, que era la metáfora de la construcción de esta novela, era el poeta Whitman. De hecho, el título, como se explica en la novela, es el título de un muy famoso poema muy famoso para los... Muy famoso. Sí, hombre, sí, tú eres poeta. No, quiero decir muy famoso para la gente que lee poesía, no es que sea una obra muy famosa. Y es un poema que es otra que me ayudó a pensar en esta novela. Es un poema en donde Whitman se conecta con la tierra, con el bosque,
en donde ve las conexiones que hay de una persona a otra. Es un poema casi esotérico. En esa época, las zonas aledañas de la ciencia eran importantes, ¿no? Pero no llegaste a esta novela por Whitman, llegaste No, por supuesto a que no. Filadelfia a que te enseñaran un manuscrito de una liliputense mexicana que da la casualidad era de Veracruz. Exactamente. Y que hay una fuerte coincidencia con Veracruz todo el tiempo en tus novelas o en varias de ellas, donde salen los frikis o tu familia. Sí. Salvadas sean las distancias. Por eso lo distanció uno de otro. Sí. ¿Y de dónde sale? ¿Cuál es el cuento? ¿Cómo llegas a enfrentarte con algo que es, porque es la primera novela que tiene entre realidad y ficción tuya también? De esta parte sí. Las otras que tienen partes de la realidad son la realidad familiar, que ya entra en el freak train. Es una de las partes es la que expliqué, pero esa sería la explicación elegante. La otra es la que cuenta el narrador en el libro, que no soy precisamente yo. El narrador, como todos mis narradores, es un personaje más de la historia, porque yo me siento muy a gusto cuando escribo mis libros de tener un personaje que esté adentro, porque eso me permite tutear a mis personajes, ¿no? Y ese es Cristino Lobatón. No, ese es el narrador que te cuenta cómo se encontró la historia y se convierte es el tío de la historia, digamos. El tío de la historia, es el exégeta, el que se pone a interpretar las escrituras de Cristino, las santas escrituras de Cristino. La historia real es que un amigo escritor catalán, Sergi Pàmies, me llegó un día con el dato, porque no hay mucho donde investigar, de Lucía Zárate, y me dijo: ¿a que no conoces a esta enana, a ti que te gustan las historias torcidas, que incluso es tu paisana? Claro, yo no la conocía, lo cual era el colmo que un catalán me venga a decir a mí de esta superestrella. Y me puse a investigar, hay muy poquito, y eso me dio mucho margen para inventarla. La entrada a la novela, esto donde el narrador cuenta que estaba en la Universidad de Filadelfia dando una charla sobre sus libros, un narrador que se parece mucho a mí, porque había prometido no volver a escribir ficción porque su última novela lo había dejado devastado, y entonces piensa en alternativas para ganarse la vida y piensa incluso en volver a la radio. El narrador se parece a mí. Esto es una manera de entrar a la novela, porque yo a mis novelas, como siempre, son torcidas, como dice Pàmies. Siempre hay una mirada oblicua que trata de ser distinta, y yo trato siempre de contar las historias de un modo en que nadie las podría contar. Por eso siempre no me meto por la puerta, sino por la ventana a mis novelas. Y en la ventana que encontré fue en una experiencia que tuve en la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Había una chica que está haciendo una tesis doctoral sobre mis libros y me invitó a dar una charla, un poco para vestir cuando le daban el doctorado, la ceremonia. Y terminando la plática, la charla, una de las profesoras de la escuela que enseña escritores latinoamericanos me dijo: mira, tengo aquí en la biblioteca a un escritor, a un tipo que era escritor y veracruzano como tú, exactamente como pasa en la novela. Fuimos a la biblioteca, me enseñó unos documentos de un diplomático del siglo XIX mexicano, sosos y aburridos, que no daban ni para un poema, ya no digamos para una novela. Pero me hizo gracia la manera en que me redujo, ¿no? Como si todos los escritores de Veracruz fuéramos iguales. Dije, esa es la ventana para entrar a la novela. Y lo que te cautivó fue la enana. Por supuesto, lo que me cautivó fue la enana, pero... Y su vínculo con Porfirio Díaz, me imagino, ¿no? Toda esa parte es histórica, como el diputado mexicano lleva a la enanita, es que cada vez que digo enana siento que va a venir una ONG a cerrarnos el evento. Pero es que era del tamaño de este libro, ¿no? Si ustedes buscan el tamaño de la enana liliputense es de este libro y sale muy bonita la foto, que es de las pocas fotos que hay. Sí, pero proporcionada. Y proporcionada. Claro.
Por eso vuelve loco a Champollion, claro. a Champollion y a... Sí, pero en el siglo XXI hay que decir persona pequeñita y perfectamente proporcionada, no enana. Pero parecería ¿no? que en el siglo XIX eran más libres que lo que somos en el XXI. Totalmente. ¿No? Totalmente, porque ahí se no fumaba había... opio, los enanos eran sexualmente desproporcionados en su deseo, desmesurados. Sí, sí, inversamente proporcionales a su tamaño. Así es. Era un tren lleno de frikis que hoy pues Sí. en realidad es como una banda de rock. Bueno, era una tradición victoriana muy seria, el freak show. Y la teoría era que si la gente contrahecha, en lugar de morirse de pena y de pobreza en su casa porque no podían trabajar, pues era consecuente que se exhibieran y se hicieran incluso muy ricos, ¿no? La mujer barbuda era muy rica. Y era la que acabó Además siendo la de guapa. administradora, ¿no? Un Sí, poco del claro, tren tenía talento. la contadora del asunto. Sí, pero yo te estaba contestando otra cosa y ya me distraje, pero bueno, ya irá saliendo. Pero bueno, la historia de Cristino Lobatón tiene que ver un poco también con el primer narco mexicano y el político, ese vínculo que parecería que sigue hasta hoy, no digamos priista, porque en este país, si son del PRD o del PAN, todos son priistas. Sí. En realidad, parecería que Lobatón es ese primero que encontró en cómo negociamos, cómo vendemos a los freaks con el opio, Sí, con el sí, paseo, con el show. Sí, bueno, ¿El tren Lobatón, existió? claro. Que era el de P.T. Barnum, Era el de P.T. pero Barnum. nunca se le probó que vendía opio. Eso ya es una parte. No, ni tampoco aquí entre nos se probó que Cristino Lobatón lo hubiera comprado. Aunque ahora ya eso lo dice un libro de una editorial importante y me temo que de hoy en adelante es pura verdad. Cristino Lobatón llegó a Estados Unidos con la liliputiense, empezó a hacer tanto dinero que comenzó a contratar otros actores, otros freaks. Después se hizo muy rico con su freak show, que era paralelo al de P.T. Barnum, y coincidió, que era el rey del freak show, el que lo introdujo a Estados Unidos, y coincidió con la decadencia de P.T. Barnum y el ascenso de Cristino Lobatón. Cristino Lobatón le compra el tren a P.T. Barnum porque el tren, se acababa de inventar el tren, era un transporte que iba a una velocidad desmesurada, porque lo más rápido que había entonces era el caballo, antes del tren. Además, era una máquina que echaba mucho humo, hacía ruido. Las nervaduras por las que corría partieron en dos Estados Unidos. Ahí empezó la conciencia ecológica. La gente empezó a darse cuenta de que encima de exterminar a todos los indios, ahora se estaban cargando el país con la modernidad. Lobatón, que era tenía una visión empresarial muy aguda, se dio cuenta que el tren iba parando en pueblo donde montaban el circo. O sea, ahí tenía un vehículo para otra cosa. Era muy amigo de la comunidad de los chinos, porque los chinos estaban muy mal vistos en Estados Unidos, ¿no? Como todo se inventó en el siglo XIX en ese país, también el profundo racismo que hay en ese país, ¿no? Que parece que nada cambia. Lees la Nada novela cambia. y dices, No, estamos nada en las cambia. mismas ahorita que en el siglo XIX. Bueno, como era amigo de los chinos y el opio solo circulaba entre los chinos, pero dejaba mucho dinero, de hecho se cuenta de las guerras del opio en China que devastaron medio país por la adicción que tenían los chinos Que a fue esta como droga. los ingleses los conquistaron. Exactamente. Finalmente. Y Lobatón ve un hueco, una oportunidad empresarial. Tren, chinos, opio, ¿no? Tengo dinero, montó un laboratorio dentro del tren, echó mano de sus amigos los indios Chipacagua, que coincidían Que fue con los partes únicos del que se repertorio. entendió emocionalmente, Claro, porque además, ¿no? Él era de padre francés y madre totonaca, tenía los dos mundos. Suena el Chapo, todo el tiempo Suena el siento Chapo. que suena el Chapo. Bueno, pero toma en cuenta lo siguiente, Cristino Lobatón era un hombre que en la tierra de las oportunidades lo conseguía todo, porque tenía mucho dinero, ¿no? P.T. Barnum, Y un don de su gentes, gemelo, ¿no? y Tenía un don de gentes, porque eso de era aparecer. político. Tiene una escena en el libro espectacular que es Cristino Lobatón decide del Agostadero, que es este pueblo en Veracruz, decide que tiene que hacer algo con nuestra enana y se toma, se viene a México y le pone en la mesa literalmente como esta botella de agua a Porfirio Díaz, a la enana liliputense, mientras él está recibiendo el gobierno el primer día, los primeros minutos, y hombre, ese
hombre enorme militar, se ve cautivado por una cosita en su mesa, deja todo y dice nos vamos a Filadelfia, aunque no se haya acabado yendo con él. Porque le duró 14 días esa presidencia. Cuando estaban alistando el barco ya no era presidente de México. Esa escena es real, eso no lo he inventado yo. Esa sí es real, sí, le ponen llegó a la comitiva de Veracruz mesa y le pusieron a la liliputiense así. Porfirio Díaz abrió los montones de expedientes que tenía ahí, que no iba a resolver en 14 días, imagínate. Sí, no. Y mientras sus asistentes lo urgían porque venía una manifestación de guerrerenses por Paseo de la Reforma que le iba a quemar la presidencia, igualito. Él dejó todo de lado y se enamoró de esta chica a la que luego olvidó. Al segundo después ya venía otra manifestación de oaxaqueños por insurgentes que también iba a quemar la presidencia. Sección 22 o 27. Bueno, Lobatón, que era el par de P.T. Barnum, que era el hombre más rico de Estados Unidos. Que se conocen porque llega tarde a la feria, además, ¿no? Llega Luego tarde nos a la pasa feria. A los políticos, siempre llegan tarde a la feria sí, también. Muy tarde, llegó meses tarde, pero también, como les pasa a los políticos, tienen un margen de maniobra tremendo, ¿no? Son capaces de de adaptarse a lo que sea. P.T. Barnum era igual de rico que Lobatón, más, tenía poder y se compró la alcaldía de su pueblo en Connecticut, porque le dio por ser político, que es exactamente lo que ha pasado hoy en Estados Unidos. Esto es una casualidad y la historia ayuda a esta novela. Donald Trump era un tipo muy rico que se compró la presidencia de Estados Unidos. Es decir, no solo no cambia el racismo, también el modus operandi. El dinero acaba siendo lo que manda y lo que gobierna de las sociedades de entonces. Sí. Bueno, y en México los políticos se han comprado las alcaldías, no por lo que hacen por la gente. De hecho, está este hombre Pedro Kumamoto ahora, que está impulsando una política en la que es dinero por voto, ¿no? Y entonces, si tú quieres votar si un político o un partido va a tener fondos, que sea por los votos que tiene. Entonces, digamos que apenas estamos empezando a cambiar desde el siglo XIX a hoy esas políticas que en México y en Estados Unidos están súper arraigadas. Mi editor, el poeta Trujillo, dice con mucha malicia que el personaje no se llama Cristino Lobatón, sino Cristino Lobatromp. O Javier Duarte, no, eso es otra cosa. Ese era menos sofisticado, ¿no? Sí, pero igual. Ese era menos sofisticado. Sí, pero igual de sucio y... Lo que pasa es que Lobatón, aunque, bueno, tenía freaks que en esa época no había ninguna consideración moral sobre ese negocio, y el concepto de narcotráfico no existía, no había tampoco consideraciones morales sobre la droga. De hecho, es lo que menos le preocupa a él, todo el tiempo que el tren circula. Y al Estado de entonces, no era un asunto de salud pública el opio. Era un tema de racismo, no gustaba en Estados Unidos el opio porque era de los chinos. ¿Y cómo llega todo el asunto del opio al tren? Eso es lo que no me... O sea, bueno, acuérdate que tenía un amigo en Veracruz, Liyu, claro, del puerto de Veracruz, donde había opio, pero en México el opio no pegaba. Solo iban los artistas y los novelistas del DF a buscar opio a Veracruz, pero en realidad en Veracruz lo que ha tenido siempre mucho éxito es el trago y la fiesta. Y la fiesta. Y el son. Sí, porque el opio es la antifiesta, es la fiesta personal profunda, ¿no? Pero si haces una fiesta con opio, pues la estética es horrible, todos están tirados por los suelos. No hay mucho que contar. Sí, y bueno, no había, como digo, consideraciones morales alrededor de esta droga, y lo único que temía Lobatón era Hacienda, la incipiente Hacienda de entonces, que detectaba que el opio dejaba una cantidad desmesurada de dinero, y en algún momento Lobatón sentía que le iban a decir, tienes que pagarnos algo, pero no porque fuera un asunto de salud. De hecho, una de mis escenas predilectas de la novela son estos pueblos del medio oeste de Estados Unidos, donde los indios Chipacagua van en sus caballos repartiendo opio. Con Lobatón. Con Lobatón. ¿No? O sea, va el tren, que eso es una cosa muy bonita porque el tren va con los freaks
y Lobatón va por fuera en los caballos, y una vez que llegan, él es el narcomenudista, en realidad, ¿no? Es el que va a los pueblos aledaños dejando el opio, porque el tren pues no se puede mover y los que están fabricando el opio adentro del tren tampoco lo van a hacer. Entonces como los primeros los primeros dealers, ¿no? Que llegaban a tu casa camellos, en llamado de... Eran camellos en caballo. Hay una parte de la novela donde ya han repartido de tal manera el opio, en ciertos pueblos reparten una vez, les gusta, otra vez, y luego ya dependen del siguiente cargamento de Lobatón, porque son adictos. Y todos estos pueblos estaban llenos, todos los hombres, porque los hombres que somos los portadores de la testosterona, pues somos los que cometemos asesinatos y nos perdemos por vicios inmundos, ¿no? Todos los hombres de los pueblos estaban como zombies. Las mujeres de los pueblos salían a increpar a Lobatón, a decirle, mira lo que has hecho con los hombres de este pueblo. Sí, ya vete de aquí, le decían, vete de sí. aquí. Y son espectaculares las descripciones. Tiene estos gemelos que se llaman los gemelos Cambialeje, que trabajan a 4 manos, son 2 siameses que están pegados, pero que son súper eficientes porque son 4 manos en uno. Y en un salario. Y en un salario y en un alimento. Entonces, además, no escatima el señor Jordi que salga barata la manutención de los freaks. Oye, estos son reales, ¿eh? Eso sí, ¿quién de todos son reales? ¿La liliputense? Los gemelos son reales, eran unos Lobatón gemelos. Lobatón no. Barnum sí. Barnum sí. La mujer barbuda sí, o sea, hay muchos reales. Luego está construido todo como novela, pero el elemento originario es real. Los gemelos tenían 2 cabezas, 4 brazos, y a partir más o menos del bajo vientre empezaban a ser una sola persona. Uno era administrador, sí, y el otro era... Uno era muy inteligente y el otro no. El otro no. Uno bebía y el otro no, lo cual era un problema, sí, porque el sistema circulatorio era el mismo. Bebía uno y se emborrachaban los dos, y luego se ponían tan mal, porque el otro bebía mucho, que se enzarzaban en una golpiza y se quedaban enredados, y tenía que venir un asistente a deshacer el candado. Luego cuando se hicieron riquísimos, estos son personajes históricos, eran de un pueblo italiano. Cuando regresan ya hartos de su fama y de su dinero, regresan a comprarse una villa en Venecia, y ahí se casan y tienen hijos, y tenían un solo pene, lo cual hacía al marido de una amante simultáneamente de la otra. Y sin culpa. Y los hijos... Ahí sí no habían secretos. Los hijos eran el padre y el tío simultáneamente. Pues fuera de la incomodidad física no suena bastante libre y sin problemas, sin culpas. A mí me gustaría leer un par de cosas que escogí. Por favor, sí. Y hablar un poquito más de esa mitad del siglo XIX, cuando empezaba esa colonización cultural de Europa, que hasta hoy sigue presente, ¿no? Hay una cosa de cómo estamos educados en la cultura europea, que hasta hoy sigue siendo el parámetro de lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Por ahí se nos han metido un poco los japoneses, pero seguimos leyendo mucho de lo que es occidental y un poco regulado hasta nuestros gustos y nuestros placeres secretos, por eso que creo que está presente en todos estos freaks. Escogí algunas cosas que pueden ayudar a describir un poquito esta novela tan divertida. A partir de esa admiración que había en el viejo continente por los indios, pero también por el mundo sin domesticar que ellos representaban, los europeos pusieron en perspectiva su sólida civilización y descubrieron que se habían civilizado tanto que ya no quedaban rendijas por las que se colara el mundo primigenio. Y así, en la segunda mitad del siglo XIX, exhibiendo una versión domesticada de aquel mundo salvaje que seguía en plena ebullición, Estados Unidos comenzó esa colonización cultural de Europa que persiste hasta nuestros días. Pero cuando Buffalo Bill y Toro Sentado triunfaban en París, el doctor Timothy Deschamps ya llevaba 20 años en Estados Unidos. Él, a diferencia de sus paisanos, convivía con indios y cowboys de verdad. Se había especializado en frenología con el doctor Lorenzo Fowler y durante 2 décadas habían recorrido de costa a costa Estados Unidos, palpando las cabezas de miles de pacientes e impartiendo esas charlas de las que ya hemos hecho mención aquí. Pero una cosa era palpar el cráneo de un navajo,
de un Hopi o de un Sioux, y otra, acercarse a la tribu de los Chipacagua con su amigo el empresario, Cristino Lobatón. Lo llevaba a esa experiencia auténtica que él perseguía desde que era un muchacho en París. Lo llevaba a la experiencia salvaje, real, a ese mundo originario que todavía no había sido contaminado por la civilización occidental que entraba en el país de manera irreversible. Ya otras tribus habían sido contaminadas, pervertidas, arrasadas por la expansión industrial de finales del siglo XIX, pero los Chipacaguas seguían conservando sus tradiciones, sus rituales, sus costumbres y sus creencias, su apego a la tierra. Por eso aquel 25 de noviembre de 1889, en esa fotografía que hizo Lisbeth Gavarró de los dos amigos a punto de cabalgar hacia el pueblo Chicoapagua, se ve al doctor mirando con fascinación a su amigo Cristino, porque se estaba convirtiendo en eso que él tanto había admirado desde su juventud. Un mes más tarde, el 20 de enero de 1890, Lobatón y sus Chupacagua, es que suena ¿cómo se llama? ¿De Star Wars? Chewbacca. Traigo a Chewbacca, es que tengo unos perros igualitos a Chewbacca y no me quito el nombre de la cabeza, pero bueno, Chipacaguas, son anteriores a Chewbacca. Pero se escribe Respeto. Chicoapagua. Llegaron a Smithson, un pueblo de 20 casas medio sepultadas por la nieve. Los caballos habían llegado improvisando sendas y en más de una ocasión los jinetes habían tenido que desmontar y con la nieve hasta las rodillas tirar del caballo que se había quedado hundido. Esta parte me gusta mucho porque es el desenlace de la novela, no lo voy a contar para no echar a perder la novela, pero el desenlace tiene también que ver hasta con sensaciones térmicas, que es algo muy bonito de las novelas de Jordi, porque el clima se siente en sus novelas. Esas novelas que tiene contando de su familia en Veracruz son sudorosas, hay una cosa en donde uno se siente abotagado por el clima y en esta también, pasa de calores a fríos y no se los cuento, insisto, porque el desenlace tiene que ver con temperaturas. Los caballos habían llegado improvisando sendas y en más de una ocasión los jinetes habían tenido que desmontar y con la nieve hasta las rodillas tirar del caballo que se había quedado hundido con la nieve hasta la barriga. En uno de esos episodios, Lobatón se fijó en los ojos de su animal. Al tirar de las bridas para sacarlo de la nieve, su cabeza quedaba muy cerca de la del caballo y en una de esas maniobras aconteció ese contacto ocular que Cristino festeja como el momento en el que me comuniqué por primera vez con el animal. A partir de entonces siempre mira a los caballos a los ojos, ahí mira el sosiego o el peligro, pero también el rumbo que debe de seguir. Cuando me desoriento, me asomo al ojo de mi caballo para que me indique el camino, escribe Lobatón, y luego ya no abunda sobre el tema. Nos deja con esa hermosa imagen del ojo del caballo como la bola de cristal en la que ven el porvenir los adivinos. Y hay una cosa en tus novelas que siempre es como vamos a ver lo que viene de toda esa gente que nos estás contando, como si uno avisorara lo que les va a pasar a ellos y a sus descendientes, que eso es algo que sentí también con esta novela. Me imaginé esos descendientes que no tuvo la liliputense, pero sí todos estos personajes que de alguna manera seguramente regresaron al Logostadero como los papás de la liliputense y compraron ranchos y se afincaron allá. Bueno, quisiera añadir algo a esto que has leído, que es la parte mestiza de Cristino Lobatón, que es una parte que a mí me gusta mucho, porque Lobatón era un niño de pueblo, igual que lo fui yo, y arrastraba, a diferencia de mí, un gran complejo por ser de pueblo. Él quería ser cosmopolita. Cuando llega a Nueva York y empieza a ganar dinero, se compra un abrigo bueno, se compra cera para los bigotes, como se usaba entonces, y se convierte en un hombre cosmopolita, un hombre de negocios elegante, el más elegante de todos en algunos episodios, y cuando logra ser totalmente cosmopolita, es decir, totalmente occidental como era su padre, porque su padre, como he dicho, era francés, se da cuenta que ha abandonado la parte de su madre, que era una indígena totonaca, que tenía una cosmogonía que le enseñó de niño, veía el mundo como una unidad, todo tenía que ver con todo estaba relacionado, que es Whitman, es el poema El cuerpo eléctrico. Y cuando logra ser totalmente cosmopolita, se da cuenta que hay que regresar a su... Y que no se halla muy bien, ¿no? Y que hay una parte donde no se conecta con la gente
hasta con los indios Chipacagua, que Claro, ahí es porque- donde se siente de que ahí es de dónde es. Claro, en los indios chipacaguas ven lo que era la tribu indígena de su madre, ¿no? El pueblo indígena de su madre. Es gente, unos en una latitud y otros en otra, pero gente que con una visión del universo en general precristiana, digamos, preoccidental. Y Lobatón, ahí, una vez que ha dejado de ser de pueblo, decide que tiene también que recuperar esa parte suya que le es muy querida. ¿No estará escondido Javier Duarte con los Chipacagua? En una de esas Pues, allá anda. no lo Pásale sé. el tip a Peña Nieto a ver si lo encuentra A ver si ahí. lo encuentra por ahí, sí. ¿Y los indios Chipacagua existen? No. ¿O es una mezcla de...? No, pero ¿qué más da? Junté las letras de todas las etnias de esa época en el siglo XIX, porque las fueron exterminando uno tras otro. Y salió esa palabra. Es un anagrama de varias tribus. Que igual son los dueños hoy en día del Jarro Café, ¿no? Puede ser, sí. Como habrán visto, estamos hablando de una novela de personajes, muy de personajes. El protagonista Lobatón me parece extraordinario. Obviamente, Lucía Zárate, la liliputiense, y todos los miembros del tren y del freak show. Pero me llama mucho a mí la atención el gran P.T. Barnum, que es un personaje hiperentusiasta, estentorio, una máquina de proyectos enloquecidos, acaso más rico que el propio Lobatón, y que me resulta fascinante, y en algunos momentos, sobre todo cuando lo conocen, me parece que se roba un poco la escena, dada el buen trazo que hiciste tú como escritor de este personaje. ¿Cómo fue tu relación con él, tu descubrimiento de él y la manera de irlo incorporando a la novela? Bueno, fue un lío, porque P.T. Barnum efectivamente es un personaje explosivo que te revienta una novela si no lo controlas. Mi trabajo con P.T. Barnum fue pelearme con él, ponerle límites. Era el inventor del freak show en Estados Unidos y el alcalde de su pueblo, como dije hace un momento, pero tenía proyectos del tipo. En Manhattan, porque Manhattan tenía su museo, el museo de P.T. Barnum, dijo, a ver, en Manhattan no tenemos un acuario donde haya tiburones blancos. Entonces se fue a negociar con un vikingo del Golfo de San Lawrence en Canadá y le compró un tiburón que transportó por un tren que compró para eso en unos tanques especiales calafateados con cera, porque era del siglo XIX, y trajo tiburones hasta Manhattan, en tren. En los sitios donde no había tren, a caballo. Llegaron vivos, pero a la hora de ponerlos en el acuario, el primero se murió. Para esto, la procesión del tiburón, iban pasando desde el norte de Canadá hasta Nueva York, y todos los pueblos salían a recibir al tiburón, que no se veía porque venía en una caja de madera. Ahí fue donde se le ocurrió la frase de que cada segundo nace un idiota, y gracias a todos estos idiotas me voy a hacer muy rico, como efectivamente pasó. Bueno, se le murieron 2 o 3 tiburones, hasta que se fijó que en el estanque en Manhattan fallaba la química del agua, no tenía la calidad de sal, en fin, todo se estaba inventando entonces. Y al final logró no solamente tener tiburones en Manhattan, en un acuario, sino que los llevaba en el tren. En su circo itinerante llevaba unos tiburones, pero claro, ahí como era de madera la caja, tenía que poner unas escaleras, la gente pagaba 50 céntimos de dólar y se subían, se asomaban y ya está. Ese tipo de proyectos tenía, y él era, supongo, porque esto lo he leído, pero no se ve, no hay escenas en movimiento. Supongo que era un tipo muy nervioso, ilimitado, ¿no? Fumaba, bebía, todo lo tenía, ¿no? Y al grado de que cuando quiso ser político, pues se hizo alcalde, se lo podía pagar. Y otro gran encuentro en la cumbre, digamos, es el de él y Lobatón, que representan como a 2 idiosincrasias muy bien vistas, la del
mexicano y la del gringo. Pero que se encuentran por accidente, ¿no? Que eso es lo más bonito, no es que él vaya a buscar a P.T. Barnum, sino en realidad es como, le atiné tan mal a llegar tan tarde a la feria, pero algo bueno saqué de eso, ¿no? Que esa es la coincidencia y desde donde parte la novela, del llegar tarde, como nos pasa mucho en México, que llegamos tarde a muchas cosas, pero ¡ay! Caemos parados y de pronto se acomoda la situación y salimos adelante. Así fue, claro, a Lobatón lo presenta el manager con el que negocia el show de Lucía, crecía tanto que necesitaba ya una estructura económica que no tenía y se pone a ello. Pero hablando de las idiosincrasias de los dos, es ni más ni menos que las idiosincrasias de dos países, ¿no? Estados Unidos, a esas alturas del siglo XIX, ya estaba, digamos, religiosamente, porque Estados Unidos es un país tremendamente religioso, quizá el más religioso del mundo, ya estaba colonizado por las religiones posprotestantes, ¿no? Que esto ha configurado ese país. A cualquier estadounidense, toda su progenie y todos sus ancestros les ha dicho el pastor de turno que Cristo va a regresar a Estados Unidos. Que Estados Unidos es la tierra prometida, que Cristo va a venir en los alrededores de Salt Lake City. Esto lo saben y es en serio. El 90% de los estadounidenses, según el Pew Research, cree que Dios le habla personalmente. Es una encuesta seria. Y P.T. Barnum y Donald Trump han sido criados ahí, en ese país. Es decir, que son empresarios desmesurados, que saben que son los hijos directos de Dios, hablan con Él y no tienen ningún reparo en hacer el negocio que sea. Se lo pregunté a Dios, ¿por qué no voy a exhibir los freaks, no? ¿O por qué no voy a ser presidente de Estados Unidos si Dios me dijo que sí? El Donald Trump es distinto porque no cree en Dios, ese es su éxito. Conjunta a todas las religiones y puede negociar con ellas. Y Cristino Lobatón es por una parte indígena y por otra profundamente judeocristiano, como es Europa, ¿no? Europa es un club judeocristiano, ¿no? Las otras religiones no encuentran acomodo, a diferencia de Estados Unidos. Y la manera de hacer negocios y de encaramarse en una presidencia de un país es radicalmente distinta. Si no te ha dicho tu pastor, como le dijo a tus abuelos, que tú eres el elegido, pues es difícil que creas que puedes estar ahí, ¿no? Si no tienes ni idea. Estoy mezclando mi novela con el New York Times. ¿De dónde sale el título del Cuerpo Eléctrico? Del poema de Whitman, que es el poema que enlaza al hombre con la naturaleza, digamos. Porque está la parte mística de Lobatón, ¿no? La parte totonaca. Está, claro, al ser hijo de una mujer indígena, compartía la mística de los filósofos y los poetas de Nueva Inglaterra en el siglo XIX, que eran estos que contaba hace un momento que inventaron la manera de ser estadounidense. Y el Cuerpo Eléctrico es la representación de todo eso, cuando menos la que a mí más me gusta. Y Lobatón se entusiasmó mucho con ellos, aunque no era un lector precisamente como se dice en la novela, pero la inteligencia de esa zona de Estados Unidos ya empezaba a inventar la ecología, por ejemplo. No se llamaba así, pero ya se daban cuenta que la modernidad iba a acabar transformando de mala forma al país. Se dieron cuenta que exterminar a los indios fue un error, porque se quedaron sin raíces. Entonces se tuvieron que inventar toda una filosofía a partir de Darwin, porque eran muy jóvenes, ¿no? Dios había muerto cuando empezaron a teorizar filosóficamente los estadounidenses. Una cosa que a mí me quedó con duda fue por qué no hay nada de misticismo o de espiritismo, que era lo que sucedía a finales del siglo XIX y principios del XX, y que todos estos personajes, incluidos los políticos, estaban ahí, bueno, Madero, ¿no? Sí, ¿y por qué aquí no lo hay? Yo pensé que en algún punto toda esta novela iba a tener una base dentro de eso, sí, y que iba a ser de alguna manera la razón por la que te dedicaste cuánto tiempo a esta novela.
2 años, como casi todas mis novelas. Efectivamente, pero aquí nos pasa lo mismo que con P.T. Barnum. ¿El dinero es más importante? No, en las novelas tienes que elegir qué camino vas a llevar y hay que desechar muchas cosas en ese camino, y la esoteria en el siglo XIX efectivamente es tan potente que te da para otra novela, ¿no? Si me hubiera metido mucho a ese tema, hubiera escrito una novela radicalmente distinta y sobre todo la que no quería escribir. Pero tenemos a Timothée de Chams, que es el doctor mesmérico, Ajá, que llevó el mesmerismo y el magnetismo animal a Estados Unidos, que era esoterismo puro y duro, era una cosa a partir de la hipnosis, pero que era muy, muy seria en esa época, y en el siglo XX la ciencia lo aniquiló. Y ahora históricamente el mesmerismo, los doctores mesméricos, pues eran como P.T. Barnum. yo me Hacían imaginaba chapuzas. que a eso se dedicaban un poco en el tren, en las noches y en los días, ¿no? Porque no es como nosotros que andamos en el iPhone, en el Twitter o en el Instagram y se te pasan las horas donde estés. Ahí sí las horas eran eternas en un tren. Sí. Entonces, ¿qué hacían en ese tren? ¿Qué pasaba en ese Pues tren? mira, de hecho al que está muy concentrado en su móvil, se le podría decir estás mesmerizado, Pues sí. ¿no? Literalmente. Ahí enlazamos, siglo XXI y XIX. Es una buena pregunta que nos cuentes un poco de la vida al interior del tren. Porque también es una road novel de alguna manera. Sí, sí, porque se mueve. Si fuera yo cineasta, no la hubiera podido rodar porque es una historia carísima, ¿no? La tendría que hacer. Pero algún día vamos a hacer una película de un libro de Jordi. Sí, pero necesitamos a James Cameron, que Sí, deje de para invertir esta en sí. Avatar. Sí. O a Jodorowsky. Pero la esa va a hacer sería- super no, cursi, sí, va a ser me super va a cursi, deformar chodera, lo- sí. Mis freaks van a ser todavía más Van a freaks. ser cursi, Sí. se les van a quitar lo freak. Sí. En el tren. Pero Herzog, Sí, pero me va a poner a Chabela Vargas ahí en medio. no, ya no. Bueno, el tren era un tren del siglo XIX, que era el gran medio de comunicación en esa época, no era el Nova Más, ¿no? Los primeros trenes que fabricaron los Rothschild en Europa, pues eso venía exactamente de ahí. En Estados Unidos se estaba inventando todo. Y era un espacio, el interior del tren, que yo supongo, porque como sabes, no me subí nunca, pero yo supongo que tenía sus clases, como se explica en la novela. Estaban la clase de los actores, donde iban los freaks, luego había otros vagones donde iban los trabajadores, estos serían como los más pegados al cabús. El cabús, que yo cuando era niño veía que a la parte de atrás del tren se llamaba cabús, y cuando apliqué la palabra luego vi que la ortografía me fallaba, ¿no? Tuve que ir al diccionario Oxford porque es la parte de atrás del tren pero en inglés. Bueno, con esto quiero ilustrar mi profunda investigación sobre los trenes. El vagón de Lobatón, que a mí es el que más me gusta, pues era un vagón a todo lujo, que tenía esta cosa que tienen los trenes, ¿no? Que son un transporte en el que puedes recorrer durante semanas una gran distancia, ¿no? Un gran territorio. No tiene que ver nada con los aviones, no por la velocidad, sino porque es Porque ves otras cosas. Porque ves otras cosas, porque vas a una velocidad que tiene más o menos escala humana, no en esa época en la que la velocidad máxima era el caballo, ya era una velocidad desmesurada. Y lo del tráfico de opio fue una cosa que se me ocurrió a mí, que vi. ¿No es real Llega- entonces que empezó así el opio? Bueno, ahora como te decía, ya lo es porque está Bueno, publicado sí. por mi editor, que tiene libros importantes. Pero cuando tenía encima de mi escritorio a Lobatón con mucho dinero, a los chinos que eran nuestros aliados, el opio y el tren que iba de un lado a otro de Estados Unidos, iba tocando todos los pueblos a lo largo de la vía, pues pensé que el gran negocio era el opio. En realidad es un negocio mío, literario. Tu olfato empresarial ahí. Sí, que se ceba todo. Ya saben quién es el socio del Chapo en realidad. Si tuviera olfato empresarial, no escribiría novelas y tú lo sabes.
Seguiría teniendo trenes. Seguiría teniendo trenes. Que es una pena que hayan terminado con los trenes en este país, la verdad, porque sí cambia el recorrido y el sentimiento que un tren te da de recorrer este país. Y hoy por hoy, pues solamente la Bestia, donde ya además ya le hicieron muro a la Bestia. Está el Chihuahua Pacífico un poco, pero... Pues es más como de turismo, ¿no? Sí, a mí me encanta que sea una novela de tren, porque además, también. muy poco tiempo después, la Revolución Mexicana se hace en tren. Así es. Entonces es otro gran protagonista de tu libro, es ese medio de transporte incipiente, que era la gran cosa en ese momento, no solo para viajar, sino para hacer negocios, como bien lo demuestras tú. Bueno, y era un transporte que, como se explica en la novela, el de Lobatón era el más completo, y Estados Unidos estaba lleno de asaltantes, por ejemplo, y los trenes eran las víctimas perfectas, ¿no? Tenías que poner una barricada en la vía para que se frenara el tren y se subían unos vaqueros con sus pañuelos a robarlos a todos. Y Lobatón, para evitar eso, de la mafia china, de la que echaba mucha mano, contrata a unos chinos expertos en chacos y artes marciales que van defendiendo al tren de los vaqueros, ¿no? Cuando había un amago de asalto salían estos chinos que eran muy gordos y muy armados y no podían atentar contra el capital de Lobatón. O sea, nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Pues inventaste los primeros guardaespaldas también, pues. Bueno, como les decía, estamos redondeando y terminando la primera hora de esta presentación para pasar a la fase B, que es la fase de firmas, que habrá muchas. De verdad es un libro que les recomiendo muchísimo. Ante todo, para mí es muy divertido. Yo reí como loco, imaginé a Jordi riendo como loco mientras lo escribía. Está un poco en clave de carnaval, obviamente, pero también en clave política, en clave social. Los retratos son implacables y te felicito. Creo que es una novela muy ágil, es una novela curiosamente muy del día de hoy, a pesar de que es del siglo XIX, de finales del XIX, y creo que pues tenemos ya al menos a un personaje legendario que es el gran Cristino Lobatón. Y la enana. Y la enana, porque finalmente atrás de todo hombre grande hay una mujer, aunque sea liliputense, que le dio la riqueza a Lobatón, le dio la riqueza a Li Yun, le dio la riqueza a todos esos freaks, y que en realidad tiene una cosa que sigue siendo entrañable y que a mí es lo que más me gusta de Jordi, es que recupera eso del México que queremos. Todas sus novelas tienen una cosa en donde el realismo mágico, si se puede llamar así, nos hace recuperar una cosa de México que sigue siendo muy bonita y sobre todo muy variada, donde hay una sorpresa que no es solamente lo que ya conocemos, pero que aunque no lo conozcamos, está dentro de nuestra historia mexicana. Esos territorios como el Agostadero, pues hay muchos pueblos mexicanos, a mí Huamantla me recordaba al Agostadero, y son esas carreteras mexicanas donde cuando uno sale a provincia hay una sensación en el esternón que siempre es de bienestar. O sea, hay una cosa de los libros de Jordi que tienen ese bienestar del México que nos gusta tanto. Así que felicidades, yo sigo siendo tu fan. Pues muchas gracias, gracias Julio. Y gracias, Lynn, por acompañarme. Sé que no ha sido fácil y te ha salido muy bien. Nunca había hecho esto. De hecho, te voy a considerar mi presentadora oficial de ahora en adelante. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias.